Los ríos y las cuencas fluviales han tenido en el mundo entero gran importancia a lo largo de la historia, también en el continente americano. Han servido como vía de comunicación entre los pueblos, sobre todo aquellos ríos más navegables, también como vía de transporte para mercancías, a veces en forma regional y otras veces como salida a través de un puerto hacia otras regiones del mundo. Y la otra cosa importante es que han estado muy relacionados con actividades económicas de diferente tipo, por ejemplo, producción agropecuaria en las márgenes de estos ríos y también producción industrial. El agua es muy importante para la producción industrial y los ríos son un elemento también muy importante en estos casos. A su vez, la contracara de esta gran función y utilidad del agua de los ríos es que han sido ellos receptores de grandes contaminantes, ya sea provenientes de la lixiviación de las tierras agropecuarias, como también de los desechos que las distintas industrias fueron eliminando de una u otra forma sobre estas cuencas. Eso ha generado, por supuesto, determinadas problemáticas en la población. Por otro lado, también los ríos, con su dinámica hídrica, han generado inundaciones y siguen generándolas, aunque es importante tener en cuenta que las inundaciones y las catástrofes que generan las inundaciones no tienen solamente factores naturales, también tienen factores antrópicos a considerar. Esto es un interesante elemento a tener en cuenta cuando hacemos análisis de casos. Finalmente, los ríos han sido también un lugar, un obstáculo a cruzar. Pensemos en algunas fronteras en donde el río es un obstáculo que hay que salvar para poder llegar al otro lado. Así que como vemos, hay un montón de casos para analizar en torno a las cuencas fluviales que afectan directamente a la población. Una cuenca fluvial o hidrográfica es toda la superficie que de una u otra forma, por las pequeñas pendientes o por pendientes más abruptas, va dirigiendo las aguas a un único río colector, que es el que llamamos normalmente el río principal. A su vez, este río después va a desembocar en un mar abierto, en un mar cerrado, una laguna, un lago, y si estuviera en un clima un poco más árido, puede ser que se pierda en el último trayecto del recorrido por evaporación o por infiltración. El primer tipo de cuencas, que son la mayoría de las cuencas que desembocan en un mar abierto o en un océano, se las llama exorreicas. Cada uno de los ríos que lleva aguas a ese principal o colector se los llama afluente, que son todos los que descienden en este gráfico hacia el río que está en el centro, que es el colector. Y lo que está señalado acá como con línea punteada representa lo que se llama la divisoria de aguas, es decir, aquellos elementos del relieve un poquito más elevados que separan aguas y que indican que las aguas vuelcan hacia un río o hacia otro. No necesitan ser cordilleras elevadas, pueden ser apenas unas colinas, como pasa en las cuencas hidrográficas de las llanuras. En América del Norte vamos a considerar dos grandes cuencas fluviales para poder analizar algunos aspectos en relación con estas cuencas, que son la cuenca del Mississippi, que es este río colector. En los ríos, el lugar en donde se inician las zonas más elevadas, hablamos de la naciente. El primer trayecto es el curso superior, generalmente elementos, digamos, de la dinámica del uso del río que definen el curso superior, medio e inferior. Luego se encuentra el curso medio y finalmente el trayecto más bajo del río, ya próximo a la desembocadura, es el curso inferior.
Para determinar cuál es la margen derecha o izquierda de un río, hay que mirar hacia la desembocadura. Por lo tanto, mirando hacia la desembocadura, esta es mi margen derecha y esta es la margen izquierda del río. Algunos afluentes bajan por margen izquierda y otros por margen derecha. El principal afluente que tenemos por margen derecha de este río es este río muy extenso que baja de las rocosas, que es el río Missouri, que tiene inclusive varios espejos de agua porque hay algunos diques, encallamientos a lo largo de su recorrido. Entonces este río, que es el Missouri, baja por margen derecha. Por margen izquierda, el principal río que desemboca en el Mississippi es el Ohio, que drena toda esta zona que baja de los Apalaches. Bueno, este es uno de los ríos entonces de cuenca exorreica, el Mississippi, que en su desembocadura tiene una ciudad muy famosa, que es la ciudad de Nueva Orleans, una de las ciudades que más sufrió el efecto del huracán Katrina. Por otro lado tenemos otra cuenca muy importante que es la cuenca de los Grandes Lagos. Esta cuenca está desaguada por un río no tan largo en su trayecto final, que es el San Lorenzo. Los Grandes Lagos son 5. Estos lagos son el lago Superior, que es esta cuenca, en realidad es es el más extenso en cuanto a superficie. El Superior, el lago Michigan, que está enteramente dentro del continente, dentro de Estados Unidos, Michigan. El Hurón, que también está en el límite entre Canadá y Estados Unidos. El Erie, poco más pequeño. Y finalmente el Ontario. Todos estos ríos están comunicados entre sí a través de ríos que en algunos casos tienen que salvar desniveles y por eso hay construcción también de esclusas para la navegación, porque la importancia de esta cuenca es que puede, transportar mercancía desde el lago Superior hasta el propio río San Lorenzo y hasta los puertos, ¿no es cierto?, del río San Lorenzo y para el comercio internacional. Finalmente yo he marcado acá otro río que me parece humanamente muy importante, que es el río Bravo o Grande del Norte, que es el que constituye el límite entre Estados Unidos y México, del cual hemos trabajado el conflicto de frontera justamente por la migración de población mexicana en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos, especialmente, por ejemplo, en el límite de esta frontera entre las poblaciones de Tijuana y San Diego, del lado mexicano y de Estados Unidos, o por ejemplo en este sector en donde se encuentran Ciudad Juárez y El Paso, también dos ciudades gemelas de frontera con todas las implicancias que esto tiene. En el caso de América del Sur, las dos cuencas que he tomado para desarrollar ahora son la del Amazonas y la del Paraná. En realidad el Amazonas nace en los Andes peruanos, recorre un extenso territorio, en Brasil particularmente, desemboca en el Océano Atlántico. La margen derecha del Amazonas es esta, la margen izquierda es la que se encuentra al norte. Por margen izquierda recibe a un río sumamente importante, que es el Río Negro. Se lo llama así por la coloración que tiene en el momento de reunirse como afluente al río Amazonas. Eso se nota muchísimo en el contraste del agua. Este río, por supuesto, está en el corazón de la selva amazónica, de ahí también su gran importancia. En el caso del Paraná, en realidad forma parte de una cuenca
que llamamos la Cuenca del Plata, porque desemboca en el Río de la Plata. También la superficie es sumamente importante, la compartimos entre Argentina, Paraguay, algunas nacientes de los ríos tienen también nacimiento en Bolivia, Brasil y Uruguay a través de su afluente más importante que desemboca, digamos, en el Río de la Plata, que es el río Uruguay. Entonces, estas cuencas también tienen una gran implicancia económica y, por supuesto, para la población. El río Mississippi. Símbolo de los Estados Unidos, el río Mississippi es uno de los más largos de América con su extensión aproximada de 3.734 metros y desembocadura en el Golfo de México. Su longitud es tan amplia, que se ha dividido en Alto Mississippi y Bajo Mississippi. El Alto comienza en el Itasca y termina en su encuentro con el río Missouri, mientras el Bajo abarca desde la confluencia con el río Ohio hasta la desembocadura. Como sabemos, un río no tiene medidas constantes en todo su recorrido, razón por la que el Mississippi muestra anchuras que van desde 6 metros hasta 11 kilómetros, y profundidades desde 90 centímetros a casi 61 metros. La cuenca del Mississippi es la cuarta más grande del mundo. Numerosos tipos de cangrejos y mejillones, tortugas terrestres, cocodrilos americanos y esturiones del lago, son parte de la fauna de este río. Estas especies tienen que lidiar con las actividades de agricultura y comercio que el hombre realiza desde el siglo XIX. Los residuos de las zonas urbanas cercanas y los pesticidas han puesto en riesgo la calidad del agua, afectando el desarrollo de los animales y la vegetación. El río Amazonas. No podíamos concluir este listado sin mencionar al más caudaloso y exótico del mundo, el río Amazonas. Un cuerpo de agua dulce con más cantidad de agua que el río Nilo. Abarca desde los Andes de Perú hasta Brasil, desembocando en el Océano Atlántico. Sus medidas son sorprendentes. Su cuenca hidrográfica mide 7.05 millones de kilómetros cuadrados. Su profundidad varía entre 20 y 100 metros y su anchura se registra entre 1.6 y 10 kilómetros. El Amazonas es nutrido por 1.100 afluentes y su extensión lo coloca entre los ríos más largos del mundo, superado únicamente por el río Nilo de África. Su belleza y misterio se debe a que el hombre aún no conoce toda la biodiversidad que este río envuelve en su interior y a sus alrededores. Las partes peligrosas e impenetrables de la selva, así como las zonas de aguas rápidas imposibles de navegar, hacen que el misterio siga intacto y que muchas especies vegetales y animales continúen su desarrollo sin haber sido descubiertas. Un tercio de los animales que se conocen hasta el día de hoy viven en la Amazonia. Multitudes de insectos, aves, reptiles, peces, anfibios y mamíferos como el jaguar, el manatí y el capibara, son partes de la selva tropical más vasta del mundo. La sobrepesca y la tala son una amenaza constante que poco a poco acaba con amplias hectáreas de vegetación cada año.